Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos al canal de YouTube Desde el Púlpito con el pastor Cristian Morales. Y como ya venimos varias semanas grabando y poniendo eh, en el tapete esta tesis del Apocalipsis, la consumación, la redención consumada. Eso se llama la tesis de este servidor que presenté en el MINS para mi título de maestría, de magíster de teología, y que lo estamos exponiendo ahora como a modo de curso, a modo de lecciones, para poder aclarar mucho este libro tan enigmático para muchos, tan apocalíptico, tan a cabo de mundo para otros, pero que es un libro esencial escrito por el Espíritu Santo que eh, empieza en Génesis y termina en el Apocalipsis. Los 66 libros, los 66 de los libros de la Biblia tienen un tema orgánico que es la redención. Y así como comienza la redención en Génesis, termina la redención es consumada en el libro del Apocalipsis. Y de esto se trata. Estamos también entregando ya hoy en la sexta entrega de este estudio del Apocalipsis, eh, que se está entregando en 8 lecciones, pero llevamos con esta, sería, si no me equivoco, la lección número 5. Ya tenemos 6 lecciones porque la primera fue la introducción, la segunda fue la lección 1, la esperanza, que fue el capítulo 1 de Apocalipsis. La tercera semana tuvimos la lección 2, la evaluación, que fue el capítulo 2 al 3, que es donde Jesús les habla a las iglesias. El capítulo 3, o la lección 3, que vimos la adoración, que va del capítulo 4 al capítulo 5 de Apocalipsis. La semana pasada vimos la lección 4, que la llamo yo en mi tesis Los Sellados, que va del capítulo 6 al capítulo 7. Y hoy, que es la entrega de la lección número 5, que es la justicia, propongo la justicia para estos capítulos que van del capítulo 8 al capítulo 11. Y vamos a continuar también la próxima semana con la victoria, que va del capítulo 12 al capítulo 14. Después continuamos con la lección 7, el juicio, que va del capítulo 15 al capítulo 19, y la lección 8, que va con la consumación del capítulo 20 al capítulo 22. Bien, eh, dicho sea de paso, también quiero invitarles para todos los miércoles a las 22 horas en nuestro canal Desde el Púlpito, donde estamos con temas interesantes, teológicos, eclesiásticos, bíblicos, históricos, eh, para acompañarles todos los días miércoles a las 22 horas de Chile. Y hoy día en la noche tendremos este live, que es un live que se llama, que tiene que ver con el entretenimiento de la iglesia. Se llama La Iglesia o Espectáculo vuelve a la raíz. Y se trata de este tema del peligro del evangelio del entretenimiento. Hoy día a las 11, a las 10 de la noche en hora de Chile estaremos en vivo dando este tema, exponiendo y conversando con ustedes. Bien, mis hermanos, vamos a ir entonces a nuestra presentación para ir de lleno a nuestra clase hoy. Estamos ahí, estamos abriendo la presentación. Bien, ahí estamos.
La justicia, la lección número 5 de la tesis El Apocalipsis, redención consumada, eh, se llama La justicia, que abarca los capítulos 8 al 11 del Apocalipsis. Eh, Así que, hermanos, es un gozo para mí poder nuevamente profundizar en las riquezas de la palabra de Dios. En esta quinta lección de nuestra serie titulada La justicia, exploraremos los capítulos 8 al 11 del Apocalipsis. A menudo estas páginas, hermanos, están llenas de trompetas, visiones impactantes que son causa de temor o de confusión. Pero como veremos hoy, desde un enfoque histórico redentor, estos capítulos no son un mapa de cronologías futuras especulativas, sino la revelación de la justicia legal de Dios en favor de su pueblo. Entendemos que el Señor no actúa al azar, Él actúa bajo el marco de su pacto. Y entendemos por pacto, la teología del pacto, que existe un pacto redentivo que fue hecho en la eternidad por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, Hay un pacto de obras que fue el pacto de Dios el Padre con Adán, y que este pacto eh, fue rechazado, no fue concretado, y dio paso al pacto unilateral que Dios lo hizo consigo mismo, que es el pacto de gracia. Y este pacto de gracia se resuelve en Noé, en Abraham, en Moisés, en David y en Cristo, que se consuma el pacto en el nuevo pacto. Entonces, eh, es ese marco, el marco legislativo que nosotros tenemos eh, para hablar de la justicia de Dios. Bien, y hablaremos un poquito de la introducción, el código legal de la redención, y nos habla de tres actos que veremos en los capítulos 8 al 11 de Apocalipsis. Son tres actos en la manifestación de la justicia divina. El primero es las advertencias, que son la trompeta de la 1 a la 6. El segundo, el testimonio de la iglesia militante. Eh, Nosotros vimos el capítulo 7, el testimonio de la iglesia triunfante. Ahora vemos la iglesia militante, la iglesia que está en la tierra. El capítulo 7 nos mostró la iglesia que está en el cielo. El testimonio de la iglesia militante es la iglesia que está en la tierra, que es muy interesante, y la victoria, que es la séptima trompeta. Para comprender esta sección, hermanos, debemos despojarnos de la idea de que el Apocalipsis es un diario de noticias anticipadas. Es en realidad la revelación de la justicia de Dios, mientras que los sellos, en la lección 4, nos mostraron la legitimidad del decreto divino. Las trompetas representan las advertencias legales que Dios envía al mundo. Desde la perspectiva de la historia, la salvación está centrada en Cristo. Estos juicios no son eventos lejanos, sino advertencias constantes a lo largo de la historia. Son llamados de misericordia providencial, que invitan al arrepentimiento antes del juicio final. La apertura del séptimo sello, en lugar de ruido, produce un silencio solemne en el cielo, una pausa jurídica necesaria antes que la acción divina se desate. Y esto es importante porque el séptimo sello, nosotros vimos los 6 sellos. eh, el séptimo sello es justamente, da paso a las trompetas, y empieza con un silencio en el cielo, que es lo que nos habla el libro de Hechos, capítulo 1 al 5, que nos dice
Así, Hechos 1 al 5 nos dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bien, aquí vemos un preludio celestial y las oraciones de los santos que va del versículo 8 del 1 al 5. El silencio por media hora es una pausa jurídica solemne, no es un vacío de actividad, sino es un momento de expectación, hermanos, donde la corte celestial se detiene. Como dice Zacarías 12:13 sobre este silencio solemne en el cielo, dice, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Este procedimiento es el momento en que Dios se prepara para actuar en respuesta del clamor de Dios, del clamor de su pueblo. Y aquí vemos nosotros reflejado la dinámica que sucede, eh, la oración de los santos sube en forma de incienso y la respuesta divina baja en la intervención de la divina y la justicia con una forma simbólica de fuego arrojado en la tierra. Y esto nos habla de la majestad divina. Los truenos, los relámpagos, los terremotos son símbolos bíblicos de la presencia de Dios interviniendo eh, en los asuntos humanos. Recordemos el Sinaí, recordemos Éxodo, perdón, capítulo 18, capítulo 19, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, estaba recibiendo la ley, el pacto, eh, cómo salían estos elementos que se repiten a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, los lámparas, los terremotos, los truenos, como símbolos bíblicos de la presencia de Dios interviniendo en los asuntos del hombre. Y eso es algo importante. Bien, vamos a ver qué son las trompetas. Eh, bueno, las trompetas, que no son como la que aparece aquí, que es una trompeta moderna, sino que es el chofar, que es un cuerno de carnero. eh, este instrumento eh, es un instrumento en la cultura hebrea, es un instrumento de guerra y de victoria que convoca al pueblo y advierte de un juicio inminente. Estas trompetas son advertencias, son llamados de atención divinos, no son destrucción sin sentido, sino que son advertencias legales. Y aquí nos habla de juicios que son fraccionados, afectan siempre a una tercera parte. Y este tercio es una intensidad baja para advertir, no para aniquilar. Cuando dice un tercio, está hablando que durante toda la historia ha sido diezmada, por decirlo, un porcentaje pequeño de población para mostrar la justicia de Dios. Y el propósito es de gracia y está diseñado para provocar arrepentimiento antes del juicio final. Eh, las trompetas ocurren, hermanos, durante toda la historia de la iglesia, no en un futuro lejano, durante toda la historia de la iglesia. Bien, y aquí
Vamos a ir entonces a las cuatro primeras trompetas que nos hablan de lo siguiente. Estas trompetas modeladas según las plagas de Egipto, de Éxodo 7 al 11, afectan a un tercio de la creación. Dice el versículo 7 del capítulo 8. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y con una gran montaña ardiendo fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de la nave fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. El versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Entonces, aquí se está advirtiendo que afectan a un tercio de la creación. Este número indica un juicio parcial de Dios. En su presencia no destruye todo de golpe, sino que envía avisos limitados para llamar al arrepentimiento. Estos acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia desde Génesis 3 en adelante, eh, que son juicios, terremotos, eh, eh, ¿cómo se llama? Los volcanes, las erupciones volcánicas que han silenciado poblaciones enteras, como los casos de Italia, de Pompeya, estoy pensando en Pompeya, eh, todos son juicios de Dios, pero que son juicios parciales. Ahora, aquí tenemos los elementos y lo primero, el primer, la primera trompeta dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Esto es un juicio contra la excesiva acumulación de riquezas agrícolas y terrenales. La primera trompeta habla contra la falsa seguridad material y el monopolio. Segundo, la gran montaña ardiendo en fuego que trastorna el comercio marítimo y la economía global. Esto lo estamos viendo, mis hermanos, que nosotros vemos el comercio injusto y cómo está siendo oscurecido cada vez más. La tercera trompeta, eh, que tiene que ver con la estrella Ajenjo, que amarga las fuentes de sustento básico de la humanidad. Eh, Este ataque es sobre la amargura del sustento vital por la injusticia. Y en la cuarta trompeta, el versículo 12, nos habla que fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Eso nos habla de oscuridad, nos habla de una reducción del tiempo humano y de una advertencia cósmica, una advertencia del cosmos. Y nos habla sobre la fragilidad del tiempo y de la existencia humana, si el mundo tendrá un final. Al concluir esta, estas cuatro trompetas, eh, vemos aquí un vuelo del águila. Dice, y miré, yo oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de la trompeta que están para sonar,
los tres ángeles. Eh, Aquí, hermanos, este vuelo de águila, este vuelo que hace el ángel, nos anuncia los tres ayes, señalando que los juicios pasarán de afectar a la naturaleza, pasarán de afectar a la naturaleza a afectar directamente el alma y el corazón humano. Y es lo que ha sucedido en los siglos de historia que llevamos. Bien, vamos con la trompeta quinta y sexta. El sufrimiento humano y la guerra. El capítulo 9 nos habla sobre esto, sobre la quinta trompeta. Dice, y vi una estrella que cayó al cielo, a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí el juicio intensifica porque nos habla de langostas y el Éufrates, que son símbolos de fuerzas demoníacas y caos que Dios en su soberanía permite que opere. El propósito de los ayes es que el tormento descrito no busca la destrucción total y final del mundo, sino que funciona como un megáfono, como una llamada de atención divina. Es la paciencia de Dios dando una última oportunidad para que el hombre reconozca su rebelión. La tragedia de la impenitencia es eh, que a pesar del dolor, el versículo 20 nos da un dato desgarrador. Versículo 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Esto confirma la profundidad de la depravación humana. El juicio por sí solo no cambia el corazón, sino que solo la gracia de Dios puede hacerlo. Entonces tenemos la trompeta 5 que nos habla de la plaga de langostas, que es un tormento espiritual y psicológico al hombre, no a la naturaleza, y los afectados son solo aquellos que no tienen el sello de Dios, o sea, que son parte del pueblo de Dios. En el capítulo, sí, sí, aquí ya. El versículo 13 tenemos la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esto nos está hablando que desata un ejército del Éufrates, que desata la guerra, la violencia y la muerte. Nos dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esta tercera parte es una fracción mínima de toda la población. Ah, ahora, eh, los tres ayes son las últimas trompetas, son gritos de advertencia máximos ante la rebelión humana y tal. Bien, vamos entonces con el capítulo 10. Antes de eso, aquí tenemos el tema que estamos hablando, que es importante que destacarlo, que nos habla de la tragedia de la dureza humana. Apocalipsis 9:20 nos recuerda y nos dice nuevamente que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. El sufrimiento físico por sí solo no cambia el corazón humano.
Sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo, el hombre prefiere su idolatría antes de el arrepentimiento. Bien, ahora sí pasamos a el capítulo 10. Capítulo 10, Apocalipsis. Antes de la séptima trompeta, aquí hay un interludio. Juan ve a un ángel con un librito abierto. A diferencia del rollo sellado del capítulo 5, que solo Cristo puede abrir, este es un libro ya abierto y que es el, el Evangelio revelado. Versículo 2 del capítulo 10 dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y aquí el texto nos dice que se lo ordena a Juan, representando a la iglesia, que se coma el libro. Y esto nos habla de que el libro es amargo y a la vez es dulce. Ahora, ¿quién es el ángel? El ángel, este ángel del capítulo 1 no es Jesucristo, sino que es un mensajero fuerte, es un ángel, un mensajero que actúa como un heraldo legal jurando por el Creador que el tiempo no será más. Y dice el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este ángel es un subordinado de Dios, no es Jesucristo porque no es creador, sino que es un ser creado. ¿Y qué es lo que es el librito? Es el Evangelio, el documento legal que contiene la revelación completa del plan de juicio de Dios. ¿Y cuál es la orden a Juan? Que es que tome el libro y se apropie del total de la revelación de la palabra de Dios. Y aquí tenemos la paradoja del Evangelio, que nos habla que es el sabor dulce como miel, pero a la vez deja una amargura en el estómago. La dulzura del gozo de la salvación es recibir las promesas de Dios, el perdón y la vida eterna es el alimento más dulce para el alma. Sin embargo, el peso del discipulado y el juicio es asimilar la realidad del pecado, dedicar el juicio al mundo y sufrir persecución conlleva la verdad. Y esta es la paradoja del Evangelio. Y eh, esto nos habla acerca de la iglesia militante. La iglesia militante tiene la tarea de profetizar otra vez. No es adivinar el futuro, no es profetizar adivinar el futuro, sino que es proclamar la palabra de Dios a todas las naciones en el tiempo presente. Versículo 11 del capítulo 10 dice, y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, o sea, que proclames el evangelio sobre todas las naciones, sobre todos los reyes, sobre toda lengua, sobre toda dinastía, sobre todos. Esa es la labor de la iglesia militante. Y aquí pasamos al capítulo 11, donde nos habla de los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Que eh, ha sido muy intrigante se ha dicho mucho quiénes son los testigos. Los dos testigos simbolizan, hermanos, y esto es importante, la iglesia militante. Los testigos no son testigos, no son dos personas, sino que son dos porque fuimos enviados de a dos en dos para predicar el Evangelio, para proclamar el Evangelio, y en la iglesia militante, a lo largo de toda la era del tiempo,
que se presentan de dos por la validez legal del testimonio, la ley y el evangelio, Israel y la iglesia. La idea es que la idea de que son individuos históricos, que es un mito literalista, reencarnados o resucitados en el futuro, Moisés y Elías, y el problema es que esto fuerza el documento apocalíptico a una lectura ajena a su código simbólico. La verdad bíblica nos da la idea que es la iglesia militante dando testimonio en la historia. ¿Y ahora por qué dos? Porque la ley bíblica, los testigos son el mínimo requerido para un testimonio legal válido, Deuteronomio 19:15, y los candeleros que alumbren la verdad del Evangelio en la oscuridad del mundo. Esos son los dos testigos en la iglesia militante que proclama el Evangelio. Análisis del tiempo y la misión, 42 meses o 1260 días, ambos números representan el mismo periodo de tiempo, la era de la iglesia. Es la era de la iglesia, estos 1260 días o 42 meses es el símbolo, simboliza eh, la era de la iglesia. Los 42 meses enfatizan el tiempo de la persecución afuera, mientras que los 1260 días enfatizan la protección providencial de Dios desde adentro. Aquí nos habla del ciclo de la iglesia, vale decir, testimonio, persecución, muerte aparente, resurrección, porque aquí es lo que nos habla acerca de eh, los testigos. Los testigos dan testimonio, hay una persecución, mueren, son muertos por los perseguidores, pero resucitan. Al igual que Cristo, la iglesia puede aparecer derrotada frente al mundo, que nos habla de los cadáveres en la plaza, pero el Espíritu Santo les da vida y los levantará. La victoria segura porque Cristo ya resucitó. Y aquí vemos la línea de vida del testimonio. Primero, la iglesia está profetizando con poder, la iglesia predica el Evangelio durante el tiempo señalado, dependiendo del poder del Espíritu, es lo que la iglesia está haciendo todos estos siglos y sigue haciendo hasta el día de hoy. Y durante todos los siglos ha habido una oposición y martirio. Las fuerzas del mal los vencen temporalmente, porque hay persecución física, hay muerte física, incluso persecución espiritual. Y esto los lleva a una aparente derrota, la humillación pública en el sistema del mundo. Y el mundo celebra que se silencian a los testigos. Sin embargo, el Espíritu Santo resucita y resucitará y vindicará a los derrotados que ascienden en victoria sobre sus enemigos. Gloria al Señor. Bien, y así vamos al versículo 15 y al 19 del capítulo 11, donde nos habla de la séptima trompeta. Dice el versículo 15 del capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Aquí, hermanos, llegamos al clímax. La séptima trompeta no anuncia más advertencias, sino que la séptima trompeta anuncia la consumación, diciendo el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Esto es un hecho jurídico. La soberanía de Dios se manifiesta plenamente. Y aquí nos hablan de dos cosas importantes. La adoración perfecta, que son los 24 ancianos que se postran
que representan a todo el pueblo de Dios. Nos habla del modelo de adoración que reconoce que Dios ha tomado su gran poder. Dice el verso 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aleluya. Y también la visión cierra el arca en el cielo, el arca del pacto. Y dice, y el templo, verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hay una descripción legal eh, de la intervención de Dios en el medio humano, porque nos dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, que son símbolos de la intervención divina en los asuntos humanos. La, eh, ya no son juicios fraccionados, sino que la historia humana llega a su conclusión jurídica. Todo poder anticristiano es destruido formalmente. Bien, concluimos. La justicia de Dios no debe aterrorizarnos, hermanos, sino nos debe dar descanso. Dios tiene control de la economía, Dios tiene control de la naturaleza y de la historia. El sistema del mundo nos habla de dos reacciones finales ante el rey, ante el reinado de Dios. El sistema del mundo, la reacción es terror y devastación absoluta. Mueren 7.000 hombres, que es un número simbólico para la totalidad de la humanidad impenitente que rechazó a Dios. O sea, está diciendo que va a aniquilar, va a matar a todos los que rechazaron al Señor. Y los 24 ancianos, que es la iglesia, nos habla de la adoración absoluta, se postran sobre sus rostros y dan gracias a Dios por su gran poder y reinado. Y nos habla del templo abierto en el 11:19. El templo de Dios fue abierto, en el cielo se veía el arca, que nos habla de la fidelidad inquebrantable, nos habla del libre acceso y de la majestad y justicia. Síntesis de la lección de la justicia divina, podemos decirlo en tres tópicos. Primero, que las trompetas Dios juzga, los testigos la iglesia proclama y la consumación Cristo reina. Gloria a Dios. La iglesia reformada siempre se reforma por la palabra de Dios. Bien, hermanos, hemos concluido la lección de hoy. Espero que haya sido de bendición. Eh, Usted puede tomar apuntes. Si quiere, usted me puede pedir los apuntes, comente este video y dígame, pastor, envíenme los apuntes y yo se los enviaré y les enviaré incluso el PPT, pero necesito que usted eh, me escriba, que comente y que se suscriba a este canal y que lo comparta también para que este esfuerzo gratuito, este esfuerzo que hacemos, sea eh, respaldado por el Señor. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima semana.